Con la contundencia de la polémica de Pepe Eliasher. Bueno, Tomás, la primera pregunta es obviamente tu impresión de todo esto, cuáles son tus principales conclusiones, cómo has visto el resultado del comicio, por qué el gobierno saca estos votos, cuál es la perspectiva de Hermes Wiener. ¿Por dónde empezar? ¿No? Por donde vos quieras, por donde vos quieras. Que se dijo tantas cosas, ¿no? Las elecciones, bueno, de octubre supongo que confirmarán más o menos esta cuestión, la de las primarias, que en realidad las primarias fueron una encuesta, no fueron primarias, ha sido una encuesta nacional. Y creo que lo interesante es ver quién va a ser la figura que siga, ¿no? Porque Alfonsín y Duhalde están un poco quemados, ¿no? Y Hermes Wiener están un poco mirándolo, quién es, interesante, nuevo, y tiene posibilidades de crecer. Todas las explicaciones acerca del triunfo de Cristina tienen que ver con una sorpresa, sacó mucho más de lo que pensábamos. Y después, bueno, las interpretaciones son varias, creo que hay de todo, ¿no? Todo puede ir, ¿no? Claro. Todo puede ir. Yo no le doy una bienvenida al resultado, me parece que es peligroso, siempre consideré que el kirchnerismo es peligroso. Y esto le da mayor peligrosidad, porque no tienen vocación democrática. Entonces, cuando no se tiene vocación democrática y se gana mucho, se usa lo que se gana para el proyecto, para el modelo. El modelo no es el modelo de crecimiento con inclusión. El modelo es, en lo posible, quedarme con todo. Esto lo han demostrado permanentemente. Ahora, es cierto que la presidenta habla en este momento que en el Parlamento se tienen que decidir las grandes cosas, no le dio un lugar al Parlamento, lo que me hace pensar que no le va a dar ninguno. ¿No crees en eso? ¿Crees que simplemente por este interregno hasta el 23? En el 2007 me habló de calidad institucional. ¿Por qué le voy a creer ahora? En realidad, el cristianismo es algo nuevo, porque Néstor Kirchner dominó la escena hasta que se murió. Sí. Quiere decir que la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hasta octubre del año pasado estaba dominada por el ambiente de Néstor Kirchner. Recién después empezó ella. Y eso la favoreció. Porque si pensamos que apenas asume Cristina Fernández, es la crisis del campo, a los 2 o 3 meses. Sí, muy poquito. Y ahí empezó las trincheras, ¿no? El griterío infernal, que el país estaba amenazado, y todo ese destituyente y todo ese tipo de cosas. Y ahí empezó un clima comandado por Néstor Kirchner que libró la gran batalla. Y ella tiene poco tiempo de estar sola. Y puso a su gente, puso a los jóvenes, a los gerentes de la Cámpora, se separó un poco de Moyano, esto es nuevo. ¿Qué va a pasar en los próximos años? No sé, si ella va a avanzar en esto o qué es lo que va a suceder, porque pueden ser dos cosas. Una es que, como dice Horacio González, se abra, y espero que la Biblioteca Nacional también, porque estuvo tan cerrada para los que no opinamos como ellos, igual que el gobierno, ¿no? Que se abran y que dialoguen y que las tradiciones, todo este tipo de cosas. Cosa que no creo. La otra es que tenga el proyecto chavista. Y eso es bastante probable, porque el kirchnerismo es chavista, ¿no? Lo han mostrado permanentemente. Con esto quiero decir que quieren todo. Usar la vía electoral y ser una especie de democracia plebiscitaria, es decir, reforma constitucional. ¿Vos pensás que es posible que fuera? Cuanto más digan que no, quiere decir que sí. Esto me lo enseñó el kirchnerismo a mí. Cuando dicen que no, es sí. Entonces, eso está, ¿no? No es fácil hacer de Argentina. Argentina no es Venezuela. Argentina tiene sectores muy fuertes que no son manipulables desde el Estado. Para empezar, la CGT, que es columna vertebral de sí misma. No. Tampoco el campo, que ya vieron que con el campo no se jode. Conmigo, no. La banca, también. ¿No? Los movimientos sociales tienen su liderazgo y eso tampoco se le saca y se le pone, etcétera. Quiere decir que no es fácilmente domesticable. La Argentina es ingobernable.
o sea que no es tan fácilmente domesticable. Y además le tenemos que agregar que no tenemos ejército, cosa que es fundamental en Venezuela, como lo es en Bolivia, etcétera. Entonces, ese proyecto no es fácil de implementar en la Argentina, claro. Puede haber intentos, pero al mismo tiempo, con la bonanza económica, con las exportaciones, y si esto se mantiene, se puede plebiscitar perfectamente. ¿Por qué no vamos a aunque sea no vinculante, plebiscitar y que sea nuevamente un 60, un 70% de quiero reforma constitucional, etcétera? Así que yo creo que es peligroso. Es peligroso. No creo en este tipo de ecuaciones o adivinanzas que el pueblo tiene razón. La política no es un asunto de razón o no razón. Además, si se equivocó o no la mayoría, siempre se ve después. Es decir, tendríamos que tener a alguien que se va de la sociedad, la mira desde arriba, y teniendo la mirada de vuelo de águila, dice, bueno, se equivocó Argentina cuando apoyó a Menem, o cuando apoyó a Videla, ¿no? O cuando apoyó a todo lo que apoyó en los últimos 50 años. Pero eso es después. Yo no sé si se equivocó la mayoría o no se equivocó. Yo digo que es peligroso. Entonces hay que estar muy alertas a ver si el nunca más del 84, que decía no más vejaciones a una constitución que jamás respetamos, lo tomamos en serio, o si nos interesa el oportunismo del nunca menos, ¿no? Entonces, dentro de eso yo digo, estas elecciones marcan una hegemonía. Y frente a esa hegemonía hay que estar mirándola con cuidado y ver si se le puede ofrecer alternativa. En ese sentido, la otra parte de lo que me preguntabas, claro, era mi amistad con el socialismo, ¿no? Que yo creo que allí hay una idea. Es lo que yo percibo, que hay una idea nueva, que está todo por hacer, está todo por construir, porque Hermes Wiener es de Santa Fe. Vive en Santa Fe, trabaja en Santa Fe, hace carrera política en Santa Fe, siempre pensó en Santa Fe. Desde que fue director de un hospital hasta que fue gobernador. Toda la vida dedicada a pensar en Santa Fe. Hace 5 semanas salió de Santa Fe. Claro. El país no es Santa Fe, no es 20 Santa Fes. Entonces la construcción de una idea socialista en Argentina está todo por hacer. Y yo creo que están los gérmenes cuando él dice nacionalizar el gobierno. Eso es interesante. ¿Qué quiere decir? Es lo que me pregunto. ¿Qué quiere decir? ¿Federalismo? ¿Qué es el federalismo para una persona que viene del litoral? Porque nosotros, toda la historia argentina es de acá, desde acá. Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, 60% del PBI, 40% de la población. Acá el puerto es sí. Y hubo guerras civiles. Bueno, viene alguien del litoral, ¿no? Especie de Urquiza sin palacios, sin ejército y sin esposas y sin hijos, ¿no? Viene del litoral. Ve la Argentina distinto, viene de sesgo. Es otra Argentina la que él ve. Él ve, por ejemplo, eje Santa Fe-Córdoba. Claro. ¿No? Él ve norte de provincia de Buenos Aires, etcétera. Él ve el bioceánico que va a ligar Catamarca con Santiago del Estero y posiblemente con Japón. Es decir, ya la geoeconomía, claro, de la que Argentina es dependiente, ya está zonificando y desterritorializando el país. Falta el pensamiento político. Una provincia de Buenos Aires donde uno es bonaerense porque nació en Carmen de Patagones y es bonaerense porque nace en Lanús, es un invento que atrasa a la Argentina. Entonces, esta idea, cuando dice Wiener, Argentina nació por un acuerdo de gobernadores de provincia, nace por las provincias, no es que nace Argentina y después las provincias. Claro. ¿Qué quiere decir? Liga de gobernadores, ¿qué es lo que quiere decir? Pero esta idea de federalismo es una idea que se liga con socialismo, eso es lo nuevo. No es federalismo solo, es socialismo. ¿Y qué es el socialismo? Bueno, miro Rosario, 20 años, y miro Santa Fe, que es una distribución nueva del poder. Por supuesto que hay liderazgo, no estamos hablando de que es la gran fraternidad. Sí, la gran hay teoría. Liderazgo, pero es otro tipo de liderazgo. Por ejemplo, que coordina las acciones de los otros, delega, va a las comunas, hace asambleas de vecinos, hace presupuesto participativo. Lo mismo que descentraliza el poder central,
Lo hace con la misma gobernación, descentraliza la gobernación hacia la intendencia, descentraliza la intendencia hacia las asambleas vecinales, o sea, va hacia las bases, terror del peronismo. El populismo le tiene terror a las bases porque construye la política desde el Estado. Esto lo hizo desde Perón, desde el Estado. Esto es otra cosa, es ir. ¿Temor de anarquía o es democracia? Porque para que haya democracia siempre hay riesgos anarquizantes, ¿no? Seguro. Mejor que sean riesgos anarquizantes a que sean riesgos tiránicos. Pero digo, yendo hacia ese lugar, la democracia no se puede practicar si no es en territorios chicos. No puede practicar una democracia en una ciudad de 30 millones de habitantes con la televisión. Eso es otra cosa, es lo que estamos viendo. Pero en territorios chicos, Estados Unidos de Norteamérica, el municipio, el vecino, las decisiones, y de ahí ir creciendo, esta es una idea del socialismo. Lo que a mí me hace pensar el socialismo de Wiener no es en la ética. Para nada. La ética se da por añadidura en la práctica política. Además no tienen que hablar de ética porque la mostraron en 20 años de Rosario. No es porque es honesto, es la idea política, la idea de socialismo, descentralización, democracia en espacios chicos, federalismo, el concepto de ruralidad, etcétera. No tiene nada que ver con el campo, toda esta cosa que decía Horacio González. El campo nunca lo votó a Hermes Wiener, nunca lo votó. Entonces, ahora especialmente, no es el asunto del campo, es el asunto de una visión de país que no es vertical, cosa que el peronismo no existe sin verticalidad y sin lealtad, o sea, obediencia. Entonces, otra cosa, es democratizar, delegar, distribuir, es un asunto político, es nuevo, creo que es una idea. Bien provocativa e interesante. El socialismo federal es una idea, ellos tienen que reconstruir el Partido Socialista, que es nada más que liberal, en la ciudad de Buenos Aires, tienen que traer la experiencia santafesina, tienen que pensar el progresismo, que para mí es una palabra blanda, progresismo, porque es cierto que Margarita Stolbizer y Norma Morandini vienen de un espacio de tipo alfonsinista, en donde los derechos humanos y la tolerancia, etcétera, pero ya está garantizado eso, está bien, pero la idea política nueva es otra. Entonces, yo creo que la palabra socialismo es una buena palabra. Además, no hay que ir a Juan B. Justo, no hay que ir a Alfredo Palacios, no, a los amigos, a Lula, Dilma Rousseff, el Pepe Mujica, Tabaré, Bachelet, Lagos. Hay amigos en la frontera con los que el diálogo ya está dado como para poder inspirarse en algo que es un socialismo nuevo y que tiene que replantear. Pero ahí hay una idea. Yo creo que en el socialismo federal hay una idea que hay que desarrollar, pero me parece que es la única idea que conozco, porque el kirchnerismo para mí no tiene ninguna idea, es ocasional. Llueve dinero, hacemos cosas, igual que Menem, es decir, sin soja no hay kirchnerismo. Entonces hay que pensar más profundamente a ver si hay una idea, cuál es, en dónde se ubica, que se puede desarrollar. Me prometió superar el récord de Horacio González y lo supero. Te felicito. Una exposición maravillosa y me he quedado sin tiempo, pero te agradezco muchísimo porque ha sido realmente enriquecedora. Muchas gracias, Tomás. También gracias a vos. Todas las veces que podamos invitarte lo vamos a hacer. Me queda la columna de José Antonio Díaz. Lo invito a que compartamos su mirada económica de este momento. José Antonio. Gracias, Alfredo. Yo quiero ser como la presidenta bastante humilde